a estudiar lo que son las ecuaciones cuadráticas. Entonces, tengamos en cuenta que una ecuación cuadrática es aquella que tiene esta forma: un trinomio en el lado izquierdo igualado a 0. Esa será la forma general. En este caso, a será el coeficiente de x al cuadrado, b será el coeficiente de x y c el término independiente. Para resolver una ecuación cuadrática, lo primero que voy a hacer es igualar a 0. Ya de aquí no vamos a hacer el hecho de despejar x. Al final del video les diré cómo hacer unos ejercicios particulares donde sí podemos despejar x. Pero en este caso, en forma general, ya no se despeja x. Tenemos una opción y es recurrir para encontrar la solución a la fórmula general. Que la fórmula general consiste en que los x que vamos a encontrar van a ser identificando los coeficientes a, b y c. Una vez identificados sin la x, solo los coeficientes, reemplazamos aquí en esta fórmula. La fórmula es menos b, o sea, el signo contrario a este valor b, más menos, que este más menos lo que me está indicando es que voy a encontrar dos soluciones. Una solución con más y otra solución con menos. Es decir, que una ecuación cuadrática va a tener como máximo dos soluciones. Luego tenemos un b al cuadrado menos 4 veces multiplicará por c y todo dividido entre 2 veces a. Entonces, tener en cuenta que aquí este a tiene que ser distinto de 0. Esa será una forma. Ahora, hay otra alternativa y es la siguiente: que nosotros logremos factorizar el trinomio. Esta sería como la forma más rápida. Si nosotros logramos factorizar este trinomio, por ejemplo, cuando tengamos un x cuadrado con un coeficiente a que no sea un cuadrado, podríamos factorizar este a, sacarlo como factor común. Y ya que me quede el trinomio con x cuadrado, ese cuadrado factorizarlo de la forma x menos h por x menos k, donde h y k son números reales. Pueden ser números naturales, enteros, racionales o hasta números irracionales. Y si nosotros tenemos que lo hemos factorizado la ecuación cuadrática, entonces vamos a tener en cuenta que se nos va a dividir en dos factores: el factor x menos h y el otro factor x menos k. Entonces, y luego lo que hacemos es cada uno de estos factores, el a no es necesario, sino que lo que vamos a hacer es cada uno de estos factores lo igualamos a 0. Es decir, el x menos h lo igualamos a 0 y el x menos k lo igualamos a 0. Y con esto hemos convertido dos ecuaciones, una ecuación cuadrática, en dos ecuaciones lineales, de donde de cada una despejamos el valor de x. Y así obtenemos del primero que x1 es h y x2 es el valor de k. Y estas que tenemos acá serían las soluciones a la ecuación cuadrática. O sea que en conclusión podemos decir en el momento que una ecuación cuadrática va a tener como máximo dos soluciones reales. Pero pueden pasar los dos casos: que las soluciones, considerando por ejemplo a x1 y a x2, que son las dos soluciones de esta ecuación cuadrática, entonces pueden suceder tres casos. El primero, que x1 y x2 sean números reales diferentes, pero siendo números reales distintos. Pero también puede pasar que tanto x1 como x2 sean números reales y sean iguales. O podría pasar que x1 y x2 sean números complejos. Cuando son números complejos tienen esta forma: alfa
más menos, que eso vendría de la fórmula general, beta, multiplicado por i, y en este caso i es la raíz cuadrada de menos 1. Este último caso no lo vamos a considerar en ecuaciones con números reales, por lo que nos da ecuaciones complejas. Cuando nos dé este último caso, vamos a decir simplemente que la ecuación no tiene solución en los reales. Ahora, tengamos en cuenta cuándo se van a presentar cada uno de estos casos. El primer caso, ¿cuándo se va a presentar? Si nosotros le calculamos el discriminante es en la fórmula general lo que está acá adentro, b cuadrado menos 4a por c. Entonces, si nosotros tomamos ese discriminante, el b cuadrado menos 4ac, si ese discriminante es estrictamente positivo, entonces vamos a tener el primer caso, que lo voy a llamar acá primer caso. Es decir, vamos a obtener dos soluciones reales y distintas. Pero cuando este discriminante sea igual a 0, si ese discriminante es igual a 0, vamos a obtener una sola solución. Una sola solución, y esa solución no es más que, noten aquí, si esto vale 0, si todo esto vale 0, la solución me queda menos b dividido entre 2a. Entonces, por lo tanto, aquí podemos decir que la solución, esta solución que tenemos aquí, x1 igual a x2, no es más que la fracción menos b sobre 2a. Y vamos a tener que esa ecuación cuadrática tiene una única solución real. Y finalmente, la última opción la tendremos cuando el discriminante es negativo. O sea que este discriminante se vuelve negativo. O sea que les recomiendo que siempre que vayan a ustedes a resolver una ecuación cuadrática, lo primero sería calcular este discriminante, b cuadrado menos 4ac, y con eso, indicando si es positivo, igual a 0 o negativo, ya podemos deducir si la ecuación tiene solución real o no la tiene la solución. Y si tiene solución, o es del primer caso que tiene dos soluciones, o es del segundo caso que tiene una sola solución. Vamos entonces ahora a aplicar todo esto, esta teoría que acabo de explicar, con algunos ejemplos. Bueno, este primer ejemplo es resolver esta ecuación cuadrática x cuadrado más 3x más 2 igual a 0. Entonces, voy a resolverla por fórmula general y también por factorización, para que noten la diferencia. Entonces, vamos primero por la fórmula general. Para ello, voy a identificar cuánto vale a, cuánto vale b y cuánto vale c. ¿Quién es a? A es el coeficiente del x cuadrado. En nuestro caso, x cuadrado no tiene coeficiente, significa que a vale 1. ¿Quién es b? B es el coeficiente de la x. En este caso es 3 con el signo más, es decir, 3 positivo. ¿Y quién es c? El término independiente. El término independiente con todo signo. En nuestro caso es 2 positivo. 2. Calculemos el discriminante. B cuadrado menos 4a por c. Esto sería b vale 3 elevado al cuadrado menos 4 por a que vale 1 y por c que vale 2. Esto nos da 9 menos 8 igual a 1. Y este resultado es mayor que 0. Por lo tanto, vamos a obtener dos números reales como solución, x1 y x2. Vamos a encontrarlos. Entonces, noten que este discriminante, para que lo tengan presente, este discriminante que acabo de calcular, b cuadrado menos 4c, me dio 1, para que lo tengamos presente, que es el mismo discriminante que lo tengo aquí en la fórmula general. Entonces, vamos a aplicar la solución. Vamos a hallar la solución. Entonces, solución. X igual. Entonces, sigan la fórmula
que tenemos aquí en el lado derecho. Entonces la fórmula nos dice menos b menos el valor de b que vale 3. El más menos me va a servir para encontrar las dos soluciones. Luego sigue la raíz cuadrada del discriminante, pero el discriminante ya lo calculé. Recuerden que el b cuadrado menos 4ac me dio 1. Entonces aquí voy a escribir ese 1. Y esto dividido entre 2 veces a, que vale 1. Hacemos las operaciones y me queda menos 3. Tendríamos el más menos y la raíz de 1, que es 1, dividido entre 2 por 1, 2. Y de aquí vamos a sacar las dos soluciones. La solución x1 y la solución x2. La solución x1 vamos a tomar esta fracción, pero con un signo, ya sea el positivo o el negativo, el que ustedes deseen. Entonces yo voy a tomar el positivo. Y para x2 voy a tomar con el signo negativo. Entonces la misma fracción, pero con el signo negativo. No importa el orden como las tomen, si el positivo de primero, luego el negativo o viceversa. El orden no va a afectar. Y entonces tenemos, en la parte de arriba hacemos la operación menos 3 más 1 me da menos 2, dividido entre 2, el resultado me daría menos 1. Y en la parte de abajo me queda menos 3 menos 1 menos 4, dividido entre 2, el resultado menos 2. Así que las soluciones para esta ecuación cuadrática son x1 igual a menos 1 y x2 igual a menos 2. Ahora, vamos a resolver esta misma ecuación cuadrática utilizando la factorización. Entonces, utilizando la factorización, voy a recurrir a los métodos de factorización que expliqué en los videos anteriores. Así que si no los han visto, les recomiendo pues que los vayan a estudiar. Entonces, en este caso, voy a factorizar este trinomio dejando la x en un factor y en el segundo factor. Y encontrando dos números tal que la suma me dé más 3 y el producto me dé más 2. Entonces esos números son más 1 más 2. Si nosotros multiplicamos más 1 con más 2, 1 por 2 me da más 2. Y si lo sumamos, más 1 más 3 más 2, el resultado me da más 3. Entonces, una vez que nosotros hemos factorizado, lo que vamos a hacer es tomar cada factor de esta ecuación, el factor x más 1 y el factor x más 2, y cada uno lo igualamos a 0. Y de cada ecuación lineal que me queda, despejo x. Y así tenemos que x1 es menos 1 y x sub 2 es menos 2. Y si comparan, hemos obtenido las mismas soluciones que tenemos con el método anterior. Bueno, vamos ahora con este ejemplo. Resolver 2x cuadrado más 6x igual a 0. Entonces, en los ejemplos que voy a resolver a continuación, voy a identificar el método más rápido para llegar a la solución. Pero recuerden que en las ecuaciones cuadráticas tenemos la opción de la fórmula general. Pero esta fórmula general es el proceso más extenso. Así que no voy a utilizar la fórmula general, sino la factorización. Identifiquemos cuánto vale a, b y c en esta ecuación cuadrática. En este caso, a sería el coeficiente del cuadrado, que es 2. b, el coeficiente de x, que es 6. Y c, como no hay un término independiente, significa que c vale 0. Si nosotros calculamos ese discriminante, nos queda b cuadrado, que sería 6 al cuadrado, menos 4 por a, que vale 2, y por c, que vale 0. La multiplicación por 0 me da 0, entonces me queda 6 al cuadrado, que es 36. Resultado positivo significa que voy a tener dos soluciones.
Vamos a encontrar esas soluciones. Lo repito, lo voy a hacer factorizando. Entonces tengo la ecuación 2x cuadrado más 6x igual a 0 y voy a recurrir al factor común. Entonces tengo factor común 2x y me queda. Recuerden que el factor común es dividir este primer término entre 2x, que es el factor común. Al dividirlo me quedaría x. Y en el segundo tengo 6x, al dividirlo entre 2x me queda 3. Resultado igual a 0. Y lo que sigue, según lo que vimos anteriormente, es cada factor. El primer factor es 2x, lo igualo a 0, y el segundo factor es x más 3, lo igualamos a 0. Y como estas son ecuaciones lineales, despejamos x. Tengan en cuenta que aquí este 2 está multiplicando a la x. No vayan a cometer el error de pasarlo a restar. Ese 2 pasa a dividir y entonces al dividir 0 entre 2, el resultado me da 0 y del otro el 3 pasa a restar y me da menos 3. Por lo tanto, las soluciones de la ecuación son x1 igual a 0 y x2 igual a menos 3. Vamos con uno más. Ahora, en esta ecuación no tiene la forma general, porque no está igualada a 0 y no solamente hay 3 factores. Aquí hay unos productos. Entonces lo que vamos a hacer es desarrollar esas operaciones, simplificar términos semejantes y llevar a la forma general. Entonces iniciamos. Primero, este factor común que tenemos aquí, 2x, lo voy a multiplicar con cada término que tengo acá. Entonces, 2x multiplicado con 6 me quedaría 12x. Y 2x, este 2x multiplicado con menos x, más por menos menos, me quedaría 2x al cuadrado. Igual, y en el lado derecho tengo x cuadrado más 12x. Lo que vamos a hacer en el siguiente paso es igualar a 0. Por lo tanto, dejo los dos términos que tengo en el lado izquierdo y estos dos términos que tengo acá en el lado derecho los paso al lado izquierdo con signo contrario. Menos x cuadrado menos 12. El resultado, voy a simplificar términos semejantes. Aquí tengo menos 2x cuadrado con menos x cuadrado, que me quedaría menos 3x cuadrado. El término que tiene x sería más 12x y el término independiente menos 12, igualado a 0. Entonces de aquí podemos concluir que el valor de a, el de b y el de c en la ecuación cuadrática son a menos 3, b 12 positivo y c menos 12. Pero como estos números están grandes, podemos ver la similitud de que los tres números son múltiplos de 3. Es más, son múltiplos de menos 3. Entonces, nosotros cuando tengamos esto, lo que vamos a hacer es simplificar la ecuación. ¿Y qué es simplificar la ecuación? Dividir la ecuación entre un mismo número. En este caso, voy a dividirlo entre menos 3. Entonces, si divido entre menos 3 el primer término, entre menos 3 el segundo término y entre menos 3 el tercer término, y asimismo el lado derecho entre menos 3, la ecuación se me va a simplificar. Y entonces nos queda, en el primero se me elimina el menos 3 y nos queda x cuadrado. En el siguiente, 12 dividido entre menos 3 nos da menos 4x. Y en el otro, menos 12 dividido entre menos 3 me quedaría más 4, igualado a 0. Y tenemos esta ecuación cuadrática que ya estaría reducida.
Y entonces en esta ecuación cuadrática identifiquemos quiénes son el A, el nuevo B y el nuevo C, que sería 1, menos 4 y 4. Y si calculamos su discriminante nos queda menos 4 al cuadrado menos 4 veces A por C, que esto nos da 16 menos 16, 0. Eso significa que esta ecuación tiene una única solución. En este caso particular es importante resaltar que esta ecuación cuadrática, que tiene una sola solución, es un trinomio cuadrado perfecto. Siempre que la solución, el discriminante nos dé 0, siempre esa ecuación cuadrática se va a poder factorizar como trinomio cuadrado perfecto. ¿Cuál es la factorización? La raíz cuadrada del primer término, signo del segundo, raíz cuadrada del tercer término, que es 2, elevado al cuadrado, igual a 0. Y de aquí la única solución sería este factor que está interno del cuadrado igualado a 0. Es decir, x menos 2 igual a 0, de donde la solución sería x igual a 2. Y esta será la solución de la ecuación inicial, x igual a 2. Ustedes pueden comprobarlo si reemplazan el x por 2 en el lado izquierdo, el x por 2 en el lado derecho, y van a obtener una identidad.